casos de las categorías otros ramos. Vamos a comenzar nuevamente por el caso ganador en la República Argentina de Mafre, su caso satisfacción. No sé si va a subir Mauricio Gallo o Mariela Pérez. ¿Quién los dos? ¿Los dos? Muy bien, su caso hay que defenderlo. Los invito a subir. Mi nombre es Mariela Pérez, trabajo en el Departamento de Legales de Mafre Argentina. Buenas tardes, mi nombre es Mauricio Gallo, yo trabajo en el área de lucha contra el fraude de Mafre Argentina y queremos agradecer esta oportunidad a CETI por poder compartir nuestro caso con todos ustedes. Bueno, en principio nuestro siniestro es del ramo de casco, se trata del hundimiento de un buque botero y el hecho ocurrió en las inmediaciones de la ciudad de Pinamar, aproximadamente unos 20 kilómetros, una mañana de condiciones inmejorables para la navegación. Bueno, ustedes se preguntarán qué es un buque potero. Básicamente es una embarcación que está dedicada a la pesca de calamar y en nuestro caso, bueno, lo llamamos el Satisfacción y tiene como principales características sus 55 metros de eslora. Para que tomen una referencia, es aproximadamente un poco más de media cuadra y 8,6 metros de mar. La suma asegurada de nuestro buque Satisfacción era de $1.400.000 el buque y por artes de pesca $10.000. Bueno, para ir contándoles un poco más nuestro caso, el buque se disponía a zarpar desde el puerto de Mar del Plata con destino al puerto de Buenos Aires con una tripulación mínima de seguridad, quienes la integraban el capitán junto a otros 7 tripulantes. Esto se dio así dado que el viaje era con destino y la finalidad de realizar refacciones y tareas de mantenimiento en el buque. Bueno, según refiere nuestro asegurado, una vez que el buque ya se encontraba navegando y a los pocos minutos, al poco tiempo de haber zarpado del puerto, el jefe de máquinas informa en una comunicación al puente de mando que había comenzado a ingresar agua en la sentina del buque. Bueno, la sentina es la parte más baja de la embarcación. Bueno, dada la situación, se comenzaron con las primeras tareas de achique, que esto es retirar el agua mediante las bombas del buque. Aproximadamente a la media hora de esta situación, el jefe de máquinas se presenta ya en el puente de mando informando que la situación comenzaba a agravarse y que el agua continuaba subiendo. Dadas las circunstancias, el capitán pone en alerta al resto de la tripulación y solicita que pongan en apresto las balsas salvavidas, ya que iban a tener que abandonar el buque. Bueno, también se comunica con la Guardia Costera solicitando auxilio, dadas las circunstancias. Bueno, finalmente se hace abandono del buque y al poco tiempo los auxilian integrantes de la Prefectura Naval Argentina y un buque que se encontraba aledaño a la zona que también prestó salvamento. Bueno, mientras todo esto sucedía, ingresa a la compañía el llamado del armador, que es la persona encargada de explotar el buque pesquero, a denunciar el siniestro. Bueno, obviamente que un hecho de estas características no sucede todos los días y por lo pronto para nosotros no era lo habitual y nos comenzaron a llamar la atención que un buque de estas características y de estas dimensiones, como ya lo había mencionado anteriormente, bajo condiciones climáticas que eran las mejores para poder navegar, se haya hundido así sin más. Como otro hecho llamativo también podemos destacar que la denuncia del siniestro se realizó cuando todavía todo esto estaba sucediendo. Bueno, si me disculpan, me olvidé de comentarles una parte muy importante. Bueno, tomo yo la palabra. Ante esta situación, el tramitador de siniestros, ya olfateado estos indicios fraudulentos, entonces se decidió a designar un estudio investigador, a un perito naval especialista en la materia y se contrató también una empresa de usos tácticos para que efectúen la pericia subacuática.
Bueno, de todas estas acciones nos gustaría resaltar y mencionar algunas que creemos más importantes, como por ejemplo entrevistas que se realizaron al jefe de máquinas, al capitán de la embarcación y a algunos tripulantes, solicitud de documentación adicional a la empresa pesquera, verificaciones en la Prefectura Naval Argentina, como así también en las inmediaciones del puerto de Buenos Aires. Para profundizar en algunos de estos puntos, nos gustaría destacar que de las declaraciones que prestaron el jefe de máquinas, tanto como el capitán, surgieron las primeras contradicciones, como así también dichos de algunos de los tripulantes que solamente fueron alertados 5 minutos antes de tener que abandonar la embarcación. Bueno, de las averiguaciones también realizadas en la Prefectura Naval Argentina y de las averiguaciones en el puerto de Mar del Plata, pudimos constatar que 5 días antes del siniestro, la embarcación había hecho ya un viaje previo con destino a Buenos Aires, con intenciones de llevar a desguace a la embarcación, dado que no se encontraba en muy buen estado. También destacó en declaraciones el capitán de la embarcación que prestó salvamento, que le resultó por lo pronto llamativo la actitud del capitán del Satisfacción, que se mostraba bastante desinteresado y con una actitud llamativa de pasividad ante el hundimiento del cual era el buque su capitán. Bueno, ante toda esta información que pudimos recabar, necesitábamos poder tener pruebas más concretas y ciertas, y la compañía ya haciendo un análisis y teniendo una hipótesis ya formada de que el hundimiento había sido intencional, necesitábamos obviamente poder inspeccionar la embarcación. Dadas las circunstancias, ustedes imaginarán que un buque hundido no era tarea sencilla. Tal es así que se decidió, como comentaba Mariela anteriormente, la contratación de buzos tácticos para que pudieran llevar adelante esta tarea. Se solicitaron las correspondientes autorizaciones a la Prefectura Naval Argentina para que esto pudiera realizarse, y también teniendo en cuenta los elevados costos de esta tarea y los riesgos que ella conllevaba. Bueno, finalmente pudimos acceder a la localización exacta de donde se encontraba el buque hundido. Esto era aproximadamente a unos 30 metros de profundidad. Como ya lo dije anteriormente, no era tarea sencilla y obviamente tenía sus riesgos. Bueno, como puntos a destacar de esta inspección que se pudo realizar, los más importantes creemos que fueron, en primer punto, que el casco de la embarcación no presentaba ningún tipo de avería ni falla que diera indicios de que podría haber habido una filtración de agua, y como punto segundo y más importante, que la válvula de la toma de agua de estribor se encontraba abierta. Esto ya demostraba la clara intencionalidad de que el buque lo había hundido con intenciones. Claramente, en el área extrajudicial, atento a los elementos obtenidos en la investigación, se decidió rechazar el siniestro justamente por un hundimiento intencional del buque. Ante esta situación, el asegurado inició demanda. Reclamó no solo la suma asegurada, que como habíamos comentado anteriormente era de $1,5 millones, sino también el lucro cesante. Mapfre contestó la demanda y, por otra parte, Mapfre también se constituyó como creyente y denunció este hecho. Tanto el capitán como así también el director de la empresa armadora fueron citados a indagatoria, y posteriormente se dictó el auto de procesamiento por considerar sus conductas a prima facie incursas en los delitos de estafa al seguro, en concurso ideal con el delito de estrago por sumersión de nave, agravado por el peligro de muerte de alguna persona. Como habíamos mencionado anteriormente, los montos eran de $1,5 millones la suma asegurada, el monto reclamado ascendía a $1.917.500, más sus intereses. Aproximadamente estamos hablando de unos $4 millones. Bueno, pasamos a... Esto me parece que salió antes, ¿o no? Yo no sé. Bueno,
Entonces, transcurridos, digamos, varios años, se barajó la posibilidad de efectuar una negociación, atento a que el riesgo, como mencioné anteriormente, sea de 4 millones. Entonces, finalmente se arribó a un acuerdo conciliatorio por la suma de $250.000, dando un resultado favorable a la empresa de ahorro de $1.600.000. Por último, concluyendo este tema, que estamos un poco ya llegando al plazo, la experiencia fue gratificante haber sido parte de este trabajo. Fue un trabajo interdisciplinario entre muchísimos profesionales, tal es el caso de la doctora Jaliet, que la voy a nombrar. Ella fue quien ha contestado la demanda civil, quien efectuó las negociaciones y arribó al acuerdo conciliatorio. Los abogados penalistas, el doctor Rodríguez Ustedes y el doctor Caparelli, el perito naval, el capitán Leppi y por último el investigador Alberto Sarfati. Así que esa fue nuestra gran experiencia. Gracias, chicos. ¿Jurado tiene alguna pregunta? ¿Tenemos una? Hola, buenas tardes. En el relato novelado que realizan, terminan con una conclusión. Dice, indicado el día de hoy, resolvimos no suscribir más este tipo de riesgos. ¿Es buena solución no suscribir riesgos determinados? Creo que no todos los riesgos, lógicamente, pero sí esta clase de riesgos en cuanto era un buque viejo. Entonces, donde se hace énfasis en la suscripción es justamente en la investigación o en la pericia previa que se haga a la contratación del seguro. Agrego otro dato, que sí se siguen suscribiendo cascos de embarcaciones de placer, pero bueno, no de este tipo ya de embarcaciones de esta envergadura. De todos modos, previa a esta instancia se intentaron tomar medidas, como por ejemplo realizar inspecciones previas a estas embarcaciones, como tras renovación de cada una de las pólizas, también continuar con medidas de inspecciones. Algo que no me quedó muy claro es después de toda la inversión que se hizo, ¿no? en las pruebas, ¿verdad? Los usos, todo eso que sabemos que es bien costoso y ustedes lo especificaron claramente, el acuerdo transaccional. ¿Cuál fue el fundamento? El fundamento justamente de arribar a un acuerdo transaccional, recordemos que estamos hablando de una demanda con un monto altísimo y sabemos los tiempos de la justicia y también tenemos que crear la convicción, porque lógicamente la parte actora negaba los hechos, entonces se tenía que producir toda la investigación en el ámbito penal, que eso no sabemos cuánto tiempo iba a llevar. Al momento de efectuarse la transacción, como comenté, estamos hablando de un riesgo de $4 millones. Entonces, si una sentencia sabemos que mínimamente iba a durar entre 8 o 10 años, porque había que efectuar, se ofrecieron muchas pruebas y asimismo también tenían que declarar muchas personas. Esto fue la demanda fue iniciada aquí en Buenos Aires, en Capital Federal, y la causa penal estaba en Mar del Plata, así que nosotros sabíamos que esto iba a ser de mucho tiempo, con lógicamente las reservas que implica para la compañía. Por otra parte, y como para finalizar, en algún momento esto no hubiese sido ni siquiera las costas de este proceso. Por eso fue que se arribó a ese monto. Bien, tenía que tener un justificativo y era bueno que lo pusieran. Mauricio, Mariela, muchas gracias. Nos despedimos con un aplauso. Estamos ahora el caso ganador de Chile, el caso Slow Cortés, no quita los sinvergüenza. Lo presenta Fernanda María Bravo Rojas, de PCI Seguros. Ahí sí, ¿se escucha bien? Sí. Bueno, buenas tardes. Yo les voy a presentar un siniestro de multiprotección bancaria. El 13 de diciembre
noviembre de 2017, nuestro asegurado Pablo Figueroa denunció un siniestro de robo de tarjetas bancarias y de 7 cheques de un mismo talonario, ¿ya? Estos 7 cheques se habrían cobrado por un monto de 16.580.000 pesos, totalizando una suma total de 116 millones de pesos o 160.000 dólares. Lo primero que nosotros nos percatamos cuando recibimos el denuncio fue que la póliza se había contratado vía online o vía web y este asegurado no tenía una historia en la compañía, ¿ya? Era la primera póliza que contrataba y sucesivamente había contratado otra póliza con la misma vigencia, aumentando el monto asegurado de la primera, ¿ya? Nosotros le pedimos las copias de los cheques y nos llamó la atención que la firma era muy similar a la del asegurado. Pensamos que estaba incluso hecha por la misma mano. Si bien se habían realizado las órdenes de no pago de estos cheques, no se habían realizado las publicaciones como ordena la ley de cheques chilena y los bloqueos de las tarjetas tampoco se habían realizado, ¿ya? Le solicitamos las cartolas bancarias y nos llamó profundamente la atención en que los meses previos al siniestro se habían realizado una serie de transacciones por parte de un señor Claudio Cortés y de otras 2 sociedades, transacciones 24 en total, por montos de baja envergadura, 5 millones de pesos, lo que permitió que no se activaran o se gatillaran las alarmas de los bancos para justificar el origen de los fondos, ¿ya? Posteriormente, una vez que se habían realizado estas transferencias, los cheques fueron cobrados por caja en una sucursal de un banco reconocido de la plaza en Chile. Consultado al asegurado sobre el origen de estas transacciones, el asegurado manifestó que esto se debía a la venta de un bien raíz, pero la verdad es que esta serie de transacciones no era congruente con la venta de un inmueble, por cuanto normalmente esto se paga de una sola vez o respaldado por un valevista u otros documentos. Entonces le solicitamos una ampliación de documentos al asegurado para que nos explicara y nos justificara todas las dudas que nosotros teníamos. Entonces el asegurado cambió radicalmente su versión y señaló que en realidad él no había vendido ningún inmueble y que estos fondos se debían más bien a un préstamo que le había realizado su contador, el señor Claudio Cortés, ¿ya? Para esto nos envió 3 contratos de mutuos celebrados con el señor Claudio Cortés por 50 millones, 40 y 90 millones respectivamente. Entonces, investigamos además estas otras 2 sociedades que aparecían realizando las transferencias y comprobamos que en estas sociedades participaba o había participado en algún minuto el señor Claudio Cortés. Además, los contratos de mutuos no eran concordantes ni en sus montos, ni en sus fechas, ni en las formas de pago con las transacciones realizadas. Esta cuenta históricamente tenía saldos bastante bajos y en un corto lapso pequeño de tiempo se había aumentado considerablemente con estas 24 transacciones. Y por último, tomamos conocimiento de la existencia de otros 2 siniestros que afectaban a otra compañía aseguradora, en que la dinámica del siniestro era muy similar. Se hacían transferencias bancarias y luego se cobraban cheques en una sucursal bancaria por caja y que resultó ser la misma sucursal en la cual se habían cobrado los cheques en cuestión. El común denominador de estos 3 siniestros era el señor Claudio Cortés, ¿ya? Estos 3 siniestros eran más o menos coetáneos en el tiempo y tenían como una serie de orden lógico, ¿ya? Primero, el siniestro de la señora Romina Nostroza, se realizaban las transferencias, luego ocurría el eventual fraude, luego se realizaban las transferencias a Pablo Figueroa, ocurría el eventual fraude y luego las transferencias al tercer siniestro y el eventual fraude, ¿ya?
En conclusión, logramos descubrir que este contador, el señor Cortés, concertado con los asegurados, fingían los robos de estos cheques para después cobrar las indemnizaciones a las compañías de seguro, señalando que el origen de estos fondos provenían de contratos de préstamo o de construcción de suma alzada para cobrar las indemnizaciones correspondientes. Obviamente este siniestro fue rechazado, pues el asegurado había faltado al deber de declarar fiel y verazmente todos los hechos y circunstancias del siniestro, y la compañía finalmente procedió a interponer la respectiva querella. Nosotros, como conclusión, decidimos desarrollar todo un protocolo para la liquidación de estos siniestros de multiprotección bancaria. También tuvimos reuniones con las áreas de emisión y de suscripción para regular el tema de la venta web de estos productos y también para regular las coberturas de este tipo de pólizas. Muchas gracias. ¿Tiene el jurado alguna pregunta? Sí, una sola. ¿Cómo están? Buenas tardes. Una pregunta que nos surge del relato novelado comienza diciendo que tras la alerta del liquidador empieza la investigación por parte de la entidad. ¿Qué alertas ha tenido el liquidador y que disparó, digamos, la investigación? Bueno, este siniestro fue liquidado en forma directa por PCI y al liquidador obviamente le llamó la atención esta serie de transacciones que se habían realizado en tan poco tiempo y además, curiosamente, los cheques que se sustraen después son cobrados por una cantidad muy similar a la que se había transferido. Entonces la duda era cómo sabía este supuesto ladrón de cheque que el asegurado mantenía esa cantidad de dinero en su cuenta como para poder cobrarlo por caja. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿No? ¿No? ¿Estamos bien? Bueno, muchas gracias. Tenemos que pasar al tercer caso, a ver si lo tenemos online, si nos vemos. Ahí está, nuevamente de Colombia. Ahí estamos. Tenemos en videoconferencia a Lady Vanessa Roberto Ardilade de Área de Seguros con su caso "Con la casa no se juega". ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Nos ves? Sí, señor. Buenas tardes. Buenas tardes, te escuchamos. Con la casa no se juega es un caso interesante y particular porque nosotros iniciamos, a diferencia de las demás investigaciones que buscan obtener en su proceso, objetar o más allá de la objeción llegar a un proceso judicial, nosotros iniciamos con siniestros que ya se encontraban pagos. Con la casa no se juega fueron 22 reclamaciones que se presentaron en la compañía. Se tomó de una muestra de siniestros que contaban con unas características similares. Esas características similares se encontraban en tiempo, modo y lugar. Nosotros inicialmente llegamos con 22 casos, tomamos la información básica, analizamos esa información e iniciamos con un proceso de depuración. ¿Qué buscamos con esto? La depuración lo que busca es darle una aplicabilidad a la herramienta del análisis Lean a través de la ejecución de la herramienta I2. El caso puntualmente fueron unas reclamaciones por inundación y siniestros que se dio en un sector en donde reclamaban diferentes tipos de personas por inundaciones a su vivienda y daños realizados a la misma. Cuando nosotros tuvimos en nuestro poder toda la información, los documentos básicos, tanto de póliza como de asegurabilidad, tuvimos la necesidad de empezar a organizar de cierta forma en una estructura. Es decir, cogimos características de quién era el vendedor de la póliza, que en este caso era el intermediario, quién fue el ajustador de los casos ya pagos y
quién era el analista de esa compañía ajustadora. Nosotros inicialmente cogimos, los casos, iniciamos labores de campo. Enviamos un investigador de campo, el investigador de campo iba hasta las residencias, tomaba registro fotográfico, hacía entrevistas a cada uno de los asegurados. ¿Qué nos percatamos? En muchos de los casos ni siquiera los asegurados vivían en ese sector. Entonces nos dimos cuenta, por ejemplo, que las personas únicamente lo que hacían era prestar su nombre como titulares de la propiedad. Seguidamente hacían la posterior reclamación. En uno de los casos puntuales se tomó la póliza y a los 2 días siguientes se hizo la reclamación a la compañía. ¿Cómo se generó la alerta? Vuelvo y les repito, la alerta a la compañía aseguradora se registró en el momento en que empezaron a existir reclamaciones con similares particularidades de tiempo, modo y lugar. Nosotros decidimos hacer una recopilación de información fotográfica. Nos dimos cuenta que el dinero reclamado a la compañía aseguradora finalmente nunca se utilizó para arreglar los daños a la vivienda. Entonces empezamos a ver, nos fuimos por la compañía ajustadora inicialmente. La firma ajustadora siempre era la misma en los 22 casos. Estamos hablando de que tomamos una única muestra, o sea, son casos aleatorios que no sabíamos quién era el ajustador, no sabíamos quién era el vendedor. Es extraño que en los 22 casos, entonces la firma ajustadora fuese la misma. Listo, inicialmente tuvimos ahí, empezamos con la firma ajustadora, de la firma ajustadora sacamos lo que fue Cámara de Comercio, allí miramos lo que fue patrimonio, representantes legales, y aleatoriamente nos hicimos con el Instituto de Meteorología y Estudios Ambientales, solicitamos a través de oficio que nos dijeran si para esa época en que existió las reclamaciones, la mayoría de los meses fue abril, mayo y junio, si habían existido inundaciones en ese sector. Cuando obtuvimos la respuesta nos dimos cuenta que efectivamente en ese momento hubo un único epicentro y de esas 22 reclamaciones, solo una de ellas pertenecía a ese epicentro. Seguidamente nos fuimos con las compañías, empezamos a estructurar, nos dimos cuenta con la compañía ajustadora, empezamos a hacer un análisis link entre ajustadora y compañía, y entre el análisis ajustadora y compañía vendedora de póliza. Es decir, estamos hablando del tercero, que se encargaba de vender la póliza como tal. El tercero es una entidad bancaria. Cuando hicimos las entrevistas a cada una de las personas afectadas, siempre nos mencionaban un mismo vendedor de la póliza. Hicimos análisis link de las personas reclamantes. Todos tenían vínculos. Todas las personas tenían un vínculo con otro tipo de personas. Entonces nos fuimos ya al vendedor de la póliza, nos llamó la atención al vendedor de la póliza. Hicimos un análisis de base, un análisis reputacional y económico. Nos dimos cuenta cómo su patrimonio iba moviéndose y nos percatamos efectivamente de que él era la única persona que le vendía a estas 22 personas, igualmente como ocurría con la compañía ajustadora, que era la única que ajustaba a través de un único analista todos los 22 siniestros. Tuvimos ya listo el análisis. Estas son algunas de las fotografías del antes y del después. Entonces ustedes se pueden dar cuenta, no hay absolutamente ningún arreglo en ellas, permanecen tal cual. Seguidamente nosotros hicimos como un diagrama de cómo operaba, cómo operaba en este caso el fraude. Entonces, el banco, que era el tercero, tenía un funcionario del banco el cual tomaba un usuario tomador de la póliza, que generalmente eran personas de estrato 1 y 2. Luego, este usuario tomador de la póliza contrataba a otras personas más para que fueran a adquirir la póliza en la entidad bancaria. Cuando adquirían la póliza, entonces ya que había contactado a los demás podía reclamar. Entonces reclamaba, estos otros 3 que adquirieron la póliza contrataban a otras personas
y cuando estas otras 3 personas tomaban la póliza, los otros iban y reclamaban. En ese caso, nosotros nos dimos cuenta a través del análisis Link que la compañía ajustadora en sus representantes legales uno de sus representantes legales tenía vínculo con el funcionario del banco que vendía las pólizas, es decir, el que funcionaba como tercero para con la compañía aseguradora. Siendo esto así, pues ustedes saben que ahí ya hay unos intereses particulares, ya existe un modus operandi porque son conocedores de la reclamación a la compañía aseguradora, y estamos jugando con un patrimonio que nos está respaldando económicamente. Entonces, en ese caso puntual, nosotros lo que hicimos fue, luego de tener los 2 análisis Link, ya tenemos el primero, que es el de la compañía ajustadora, su analista y el funcionario de la entidad bancaria, y el segundo tenemos los vínculos de redes sociales entre los reclamantes, que son los mismos asegurados. Cuando obtuvimos esto, nos dimos cuenta, lo fusionamos y nos dimos cuenta que los vínculos que nos aparecían, aparte de las redes sociales, eran vínculos residenciales, eran vínculos telefónicos. Incluso había una de las reclamantes que tenía el mismo número telefónico que otra de las mismas reclamantes que llevaban 2 meses de diferencia. Bueno, finalmente lo que buscamos con ello, luego de obtener todo el informe ejecutivo listo para entregar a la compañía, dimos nosotros nuestro análisis, el análisis que realizamos con cada una de las entidades y el llamado a que tenemos que tener más cultura, la cultura de la honestidad que tanto fortalece INIF, y aún más tanto en el sector público como en el sector privado. Necesitamos ese arance, esa fuerza entre las diferentes entes estatales, entre los diferentes entes privados, que nos permitan tener una accesibilidad a la información. En ese caso, luego de tener listo el informe ejecutivo, se procedió a las sanciones. La compañía ajustadora inmediatamente fue sancionada y fue sacada de la compañía como era de esperarse a través de un proceso disciplinario, por existir obvios vínculos entre el tercero intermediario y entre ellos, que son la compañía, de cara a la transparencia en la reclamación. Y luego la compañía, a través de su sistema jurídico, invitó a INIF a proyectar la denuncia a través de nuestro departamento jurídico. Entonces nosotros procedimos a realizar la denuncia, la respectiva denuncia, la radicamos y la tramitamos. Entonces, estamos a la espera de la gestión judicial, que ya no depende de nosotros, sino ya como tal del aparato judicial de nuestra jurisdicción. Muchas gracias. ¿Tenemos alguna pregunta del jurado? Ahí te estamos viendo, está deliberando el jurado, no sé si nos ves. Sí, le vamos a hacer una pregunta. Ah, ok, tenemos una preguntita, ahí va. Sí, bueno, estamos ahí un poco confundidos con respecto a las condiciones climáticas en las que habían sucedido todos estos hechos, porque parecería como que no se verificó de un comienzo si había llovido, si había habido inundaciones o no las había habido, y es un poco la pregunta que queremos hacer, cómo era el tema de, obviamente no había inspección previa, eso está claro, la suscripción, en fin, pero a la hora del siniestro, si realmente se hizo alguna verificación de ese estilo. Porque parecería del relato que se hizo, pero a posteriori, no en el momento de la liquidación. Y claro, el punto para que el funcionario del banco pudiera actuar. Como el epicentro fue en una ciudad puntual, lo que hicieron fue que, aprovechando que allí sí hubieron inundaciones y hubo un desastre natural,
que duró aproximadamente 2 meses continuo, ellos vieron la oportunidad de realizar las diferentes reclamaciones. Entonces estamos hablando de que tengo la oportunidad de defraudar a la compañía porque hay noticias, existieron diarios que reportaron las diferentes inundaciones, pero como tal el epicentro fue en la ciudad. Y ellos hicieron las reclamaciones en lugares aledaños. Estamos hablando de lugares de 3-4 horas de diferencia. Entonces, claro, cuando nosotros oficiamos al Instituto de Hidrología y Meteorología de Estudios Ambientales IDEAM nos dijo, efectivamente, la ciudad del epicentro sí tuvo inundaciones, duraron aproximadamente 1 mes y medio, pero en las ciudades que ustedes reportan nunca existió ni inundación, ni desastre natural. Entonces, claro, era la oportunidad de reclamar porque había muchos diarios que estaban reportando que teníamos demasiadas condiciones climáticas que nos afectaban en ese epicentro. Por eso no fue llamativo para la compañía en un principio. ¿Alguna pregunta más? Muchas gracias. ¿No? Lady Vanosa, muchas gracias por contactarte con nosotros. Saludos. Tenemos el último caso en la categoría Otros Ramos, el caso ganador de Uruguay, Karina Lourdes Moiso Conde, de Puerto Seguros, por la Casa de las Sedas y la seda que nunca fue. Me encantan los títulos. Y lo de Lourdes también. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación a los organizadores y por darme la oportunidad de participar de este evento. La verdad que para mí es muy productivo participar por Uruguay por este caso, que para nosotros fue muy emblemático. Ya van a ver por qué, especialmente para mí. Ahora empezamos. Todo comienza con un incendio en un local comercial que estaba asegurado por el contenido con $800.000. ¿Sí? Lo llamativo y la primera alerta que se enciende es que fue la noche antes de que abriera al público. ¿Cómo sabemos nosotros la noche que estaba anunciado abrir al público? Bueno, porque googleamos, usamos Google, y ahí vimos que esta gente había anunciado por todos los medios, por las redes sociales, una próxima apertura. No conté, era una casa que iba a vender telas. Importante. Anunciaba la próxima apertura de esta casa y que iban a sortear un vale de mercadería de un valor grande. Bueno, ahí empezamos. Está la foto del local, cómo quedó. Empezamos la investigación administrativa. Como dije, en la fecha del siniestro, enviamos, encontramos ese tema de la publicidad. Después vino el informe de la Dirección Nacional de Bomberos que estableció que era intencional. Ahí la segunda y dijimos, bueno. Tercero, llama la atención que al otro día los representantes de la empresa, o sea, de noche el incendio, madrugada, al otro día de mañana, ya con la reclamación, con toda la documentación y la información. Entre ellos, aportaron facturas de compra de mercadería que le pedimos para justificar el valor de lo que estaban reclamando. También cheques que demostraban que ellos habían contratado todos esos servicios que decían, bueno, la publicidad. Las facturas corroboramos que en realidad eran expedidas por un único proveedor que no registraba importaciones al país desde hacía muchos años y que tenía suspendida por despedir el certificado. También fuimos de campo, fuimos hasta el lugar donde supuestamente trabajaba ese proveedor. Era un negocio que estaba totalmente cerrado al público, no tenía movimiento. Hablamos con los vecinos del lugar y no conocían actividad ninguna de hace años también. Otra cosa sorprendente. Bueno, el pago de los servicios era con cheques diferidos que fueron presentados por falta de fondos al banco. La tierra reclamada no se encontraba al momento de la inspección. Cuando hicimos la inspección antes de emitir la póliza no estaba, cosa que es normal para nosotros, ¿no? Antes de empezar la actividad. Entonces le pedimos a su vez que presentara algún comprobante de flete. Reclamaban una cantidad de rollos muy importante, de dimensiones grandes, y bueno, no presentaron nada. Por último, el informe pericial de parte que establecía que la cantidad de salarrollos, 473 que estaban reclamados, no podían activarse en ese lugar. No entraban, por el área que había que dejar para, en realidad, la gente que venga a comprar y la atención
y después de seguridad, ¿no? Porque hay que dejar determinados niveles de seguridad que no pueden tocar por el riesgo. Un tema que les voy a contar y ahora después viene una foto ilustrativa. Nosotros hicimos la exclusión de siniestros. El señor vino un día reclamando y lo hicimos in situ en el lugar de Puerto Seguro en la puerta, porque un día llegamos y teníamos un señor con un paraguas en la puerta que decía huelga de hambre. Decimos, oh, qué raro. Hicimos entrar y le preguntamos, señor, ¿qué le pasa? Bueno, yo quiero que me paguen el siniestro tal de la sedería. Estamos investigando, le dijimos. Muy bien, me voy a quedar hasta acá hasta que me paguen. Se quedó más de un año, pero bueno, eso es el final de la historia. Ahí empezaron, además de la exclusión de siniestro, protestas y manifestaciones, como le conté, y invasión de la integridad. La protesta. Hubieron amenazas de todo tipo a los funcionarios y una campaña fuerte de prestigio hacia la compañía, con carteles difamatorios por todo Montevideo y otros departamentos de Uruguay. Instalaron vehículos. Ahora voy a mostrar una foto. Esto es una foto que trata de ilustrar algo de eso. Sacaron un diario de un Puerto Seguro difamando a la compañía y bueno, ahí me ven a mí también, ¿no? Bueno, soy famosa en Montevideo por este tema. Dañaron vehículos de funcionarios también, del gerente de siniestros, que fue uno de los que incluyó el tema, ¿no? Estuvo en la investigación, dañaron el vehículo y a varios compañeros también. Otra foto, los carteles y todo esto. Mientras, el fondo del asunto seguía en la parte penal. Nosotros también, esto es importante que nosotros en realidad en la parte penal fuimos muy activos, tuvimos que proponer y llevar muchas pruebas nosotros, porque si no, no se movían. No se movía, no había forma. Entonces tuvimos que hacer una investigación paralela, darle a la fiscalía todos los elementos para poder llegar a algo. Y ahí surge esto. Que la mercadería siniestrada, que supuestamente estaba siniestrada, nunca llegó a un local comercial. Lo de que hablamos de la superficie, esta que era imposible que entrara, eso fue ratificado por el informe de bomberos. También el área que aparecía incendiada era muy menor al local comercial, o sea, de los rastros de mercadería, ¿no? Que había. El representante de la mercadería decía que era seda, pero después cuando fue el rematador, en realidad dijo que no, que era una tela que no tenía casi valor, era por unos $5.000 la había rematado y estaba en conocimiento de los que la adquirieron, que era una mercadería que no era seda. Bueno, después el que expidió la factura declaró ante la sede penal que en realidad le compraron la factura. Él se iba a quedar con el tema del IVA y bueno, ya con otro arreglo que tuviera. Peritajes bomberos. Este es un tema, a ver si tengo minutos. El peritaje de bomberos estableció la presencia, y además hay una cámara enfrente del local donde se produce el incendio, que un camión había participado unos segundos antes cuando se empieza el foco de incendio. Y un día estábamos en Puerto Seguro mirando para afuera porque en realidad esta gente se instaló todo el tiempo y hacía cosas novedosas, nos llamaban la atención porque realmente ponían, para burlar la autoridad, lo que hacían era, ponían carteles en el piso. Después compraban restos de vehículos y ponían carteles arriba de los vehículos. Cuando hacíamos denuncia porque en nuestro país no se puede estar más de 48 horas en el mismo lugar estacionado un vehículo, lo movían unos metros. Entonces cuando llegaba la intendencia, no, pero el vehículo se movió, entonces no lo podemos retirar. Eran muy ingeniosos. Y bueno, y un día mirando para afuera dijimos, había un camión grande con un cartel arriba de tu puerto no paga, y dijimos, este camión yo lo vi en algún lado. ¿Dónde está? Tráeme la carpeta. Empezamos a mirar la carpeta de bomberos y vimos que coincidencia, ese camión que estaba instalado en Puerto Seguro en la manifestación era el mismo que aparecía en el video de filmación que había estado antes del siniestro. Hablamos con el abogado que llevaba el tema, el estudio tercerizado, y dijimos, presentar esto a la fiscalía, por favor, porque es un elemento importante. Lo rastrearon y lo llamaron a declarar, y era un amigo del representante de la sedería. Cheque sin fondo, el representante llegó, y un amigo de él, que no fue procesado, no lo puedo contar acá quién, llegó a declarar que era un negocio para hacer sin dinero, que los cheques no pensaban cancelar al mes más o menos, o sea, vender $1 millón de tela en un mes en Uruguay. Imposible.
Resultado, procesamiento penal. Voy a mostrarles un video. El hombre que lideró una campaña de escrache contra una aseguradora durante el último año terminó procesado por simulación de incendio. Pretendía cobrar $700.000 tras prender fuego intencionalmente su local comercial en Barrio Reus. Con cartelería y autoparlantes, el empresario de 60 años lideró una campaña de escrache contra la multinacional Porto Seguro durante un año, luego de que la aseguradora decidiera no pagarle por el incendio de su local de telas en el barrio Reus, hecho ocurrido el 22 de marzo de 2017. El propietario había contratado una póliza solo por incendio de $700.000. Pero la pericia de bomberos determinó que el incendio fue intencional y ocurrió justo un día antes de que el local abriera sus puertas y el mismo día que la aseguradora le aprobó la póliza. Ante las sospechas de intento de estafa, la empresa denunció el caso en la Jefatura de Policía de Montevideo. La investigación a cargo de los detectives de delitos financieros de crimen organizado derivó en el procesamiento del empresario. El hombre padece 2 enfermedades crónicas y por ese motivo la justicia lo procesó sin prisión por coautoría de un delito de incendio y un delito de mutilación maliciosa de cosa propia. Así lo dispuso la jueza el día 2 de este mes. Se le impuso como medida sustitutiva presentarse en la seccional de su domicilio 2 días a la semana durante 90 días y prohibición de acercarse al local de Porto Seguro. La investigación sigue su curso, ya que los policías tienen pruebas para involucrar a otras 4 personas en el siniestro y hablan de asociación para delinquir. Bueno, nunca fue la seda, ¿no? En realidad nunca fue seda, fue otra tela, pero era menor lo que había. El procesamiento fue en marzo de 2018, la condena definitiva la tuvimos ahora en agosto de este año. Para mí era mucho tiempo, pero que veo que acá los plazos capaz que son más largos que en Uruguay. Yo igual quedé, para nosotros era como muchísimo porque lo teníamos todos los días en la puerta de Porto Seguro, o sea que era como más presión, ¿no? Que tener un proceso que sigue su curso, así. Riesgo de pérdida de imagen, muy altos costos. Hoy hablamos de los costos honorarios, el tema de seguridad, tuvimos que aumentarla porque para los funcionarios y para protección de todo. Y esos costos directos, los indirectos son mucho más grandes, ¿no? Sin perjuicio de ello, fue una sentencia inédita en el mercado asegurador, entiendo. Los afianzó como compañía internamente y en todo el mercado. Recibimos el respaldo de todas las aseguradoras del mercado. Y lo más importante es que fue un claro mensaje para los asegurados que actúan de buena fe y para los que quieren cometer fraude. Pero una reflexión que también me llevo de este congreso, de todo lo que hemos hablado, la importancia de las denuncias, más allá de los costos porque los juzgados no lo tienen en la agenda. No la tienen en la agenda también porque tienen rapiñas, homicidios, pero también porque no presentamos denuncias. Entonces ellos ven casos aislados y no entienden que sea un problema. No entienden que sea un problema porque ven un caso al año como muchos. Yo creo que una de las formas también, aunque tengamos altos costos, es propiciar esas denuncias penales y llegar a esa etapa. Así que bueno, eso, determino en la justicia y proteger la mutualidad del seguro. Gracias. Muchas gracias, Karina. ¿Alguna preguntita? ¿No? ¿Todo perfecto? Muchísimas gracias. De esta manera damos por concluida la presentación de casos sobre la categoría Otros Ramos y damos comienzo a la última categoría, que es la categoría Suscripción, donde tenemos 2 casos, uno de Argentina, uno de Chile. Invito a Rodrigo Nicolás Zanga de SMG de Argentina, el caso ganador en Argentina, por su caso Derecho de Admisión. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Rodrigo Zanga y soy parte del Departamento de Prevención y Lucha contra el Fraude de Sigmédica. Bueno, les vengo a comentar un poco sobre lo que es nuestro protocolo de la suscripción de automotores. Nosotros año a año realizamos lo que es el análisis de todos los fraudes detectados y lo que vimos en los robos totales y destrucciones totales es que presentan generalmente antecedentes en otras compañías donde lo que sucede también es otro robo, una destrucción total o quizá alguna inundación.
Lo que decidimos hacer es crear una alerta, una metodología de trabajo de que cuando quieren ingresar, digamos, un nuevo vehículo para asegurarse en la compañía, cruce directamente esta información, patente, chasis o motor, con el sistema SESBI, realiza el cruce y en caso de coincidir de que tenga algún otro tipo de siniestro de esta incidencia, destrucción total o inundación, es que se genere una alerta automática para tomar intervención nosotros y analizar el caso. Ahí lo que hacemos es verificar si este alerta, digamos, es correcto, si se debe quizá a un error de carga nuestro propio de la compañía anterior, o si simplemente los daños fueron cargados de una manera errónea y no fueron de tal magnitud. Bueno, luego de ese análisis lo que hacemos es tomar la decisión, si damos el ok para suscribir el riesgo, si pedimos información complementaria, como puede ser también una inspección, o bien rechazamos la solicitud de la póliza. Que el fraude es dinámico y va mutando constantemente, todos lo sabemos, es cierto, y es algo que nos viene acompañando hace muchos años, pero este tipo de fraude en particular, bueno, resulta que en una zona en el norte del país donde no es necesaria la inspección previa, es que quieren asegurar una unidad. Inmediatamente, cuando le ingresan la patente, salta esta alerta de vehículo inhabilitado y es por eso que nos llega a nuestro sector para analizarlo. Ingresamos al sistema Sofía, vemos claramente de que sí, era correcto este bloqueo y esta inhabilitación porque había tenido otro siniestro de destrucción total en una compañía colega. Al verificarlo, vemos que había sido efectiva, daba realmente la destrucción total. No nos quedamos con eso y preguntamos a la compañía colega, los cuales nos pasan información de que había sido rechazado por alcoholemia positiva del conductor de la unidad. Quisimos, digamos, ya estaba el caso, por supuesto, para ser rechazado y no habilitar la suscripción en la compañía, pero ingresamos a los diarios locales de la zona donde había ocurrido el evento y ahí encontramos, bueno, que había sido un choque contra un poste con un posterior vuelco en una ruta. Este caso puntual se quiso suscribir en una zona donde no es obligación realizar la inspección previa. Es por eso que seguramente se haya confiado el productor de ingresar en la compañía, desde ya que no contaba con que nosotros tengamos este cruce. Nosotros entendemos que se logró un ahorro en la compañía en lo que es prevención, ya que seguramente tiempo después iban a querer denunciar un siniestro por robo total o destrucción total y así, bueno, se hubiese generado un perjuicio económico para la compañía, ¿no? Eso sería todo. Quiero agradecer a CESBI y a Suimédica por el espacio. Gracias, Rodrigo. ¿Tenemos alguna preguntita del jurado? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. El relato aparece que tuvo una intervención el productor. Si la pregunta es, ¿hicieron alguna medida adicional aparte de no tomar este seguro en relación al productor o cambiar la metodología que hay para que se puedan inspeccionar los vehículos? Sí, lo que se hizo en la zona es a este productor realizar un monitoreo. Si es un productor que tiene una cartera bastante chica de vehículos y la zona de por sí no tenemos demasiada cartera de clientes, pero se hizo un monitoreo de todos los ingresos de la zona, no solo de este productor, sino de todos, para evitar este tipo de cuestiones, ¿no? Pero, sí. Pero específicamente con el productor, ¿siguen trabajando? ¿Queda tomar alguna medida respecto de él? Se sigue trabajando porque no se pudo determinar que haya estado metido en esta maniobra, digamos. Por lo tanto, al no poder determinarlo, se tomó la decisión de monitorear sus nuevos ingresos y las pólizas que ya tenía vigentes en la compañía. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Invitamos a Loreto Andrea Pérez Castro, de BCI Seguro, para presentar el caso ganador en Chile, que se denomina Gato por Liebre. Nosotros hicimos un video para introducir el caso para que quede bien claro. Sí, ¿qué pasa?
presenta el caso Fraude Gato por Liebre. El día 24 de agosto del año 2018, a través del sitio web de PSI Seguros, el cliente contrata una póliza particular de vehículo. Para constatar la materia asegurada, el sistema presenta dos opciones: un inspector que presencialmente perita el vehículo o la autoinspección. El asegurado seleccionó la autoinspección. Para realizar este procedimiento, el asegurado envía 7 fotografías del exterior y 7 fotografías del interior del automóvil, junto con otra documentación, las cuales pasan a ser revisadas por el equipo de análisis. Mientras las fotografías son analizadas, el asegurado paga la póliza. El análisis de la autoinspección finaliza siendo rechazada por el analista, puesto que en una de las fotografías se logra distinguir que el automóvil tiene doble placa patente. El analista, al gestionar la baja de la póliza de seguro, se da cuenta de que el asegurado pagó solo la primera cuota de la póliza. Dada esta información, se solicita el análisis al área de prevención de fraudes, quienes, al examinar las fotografías, se percatan de que estas fueron tomadas en las dependencias de un concesionario. Se gestionan las diligencias para verificar la real existencia del vehículo en caso de que el asegurado presentara un siniestro. El equipo de analistas se presenta en el concesionario y encuentra el automóvil de similares características y, al observar con detención, se pudo verificar que el vehículo fue el mismo que se utilizó para sacar las fotografías de autoinspección, un Renault Captur rojo. El equipo analista se hace pasar por compradores, averiguando que el vehículo se encontraba hace pocos días en el concesionario y contaba con una placa patente diferente a la de la fotografía. Otros antecedentes fueron que el automóvil no se encontraba a la venta, ya que estaba en prenda con una entidad financiera y el vendedor era la única persona con acceso al vehículo, lo que lleva a pensar en que fue él el que facilitó el automóvil al asegurado para tomar las fotografías. Con esta información, el equipo se presenta en el domicilio ingresado en la póliza, donde descubren que la casa está abandonada y los vecinos no conocían al dueño y nunca habían visto el vehículo. Con los antecedentes: diferente placa patente, que el vehículo no se encontraba a la venta, el vendedor del concesionario era la única persona que tenía acceso al vehículo y la casa del asegurado se encontraba abandonada y los vecinos no conocen el automóvil. Se observa una modalidad de fraude en la cual se presume que el asegurado tiene un vehículo nuevo, no asegurado, el cual se ve involucrado en un siniestro. El asegurado busca un vehículo idéntico al cual le pone la patente de su automóvil y lo asegura fraudulentamente de manera online, a través de la modalidad de autoinspección. De esta manera, la persona que quiere realizar el fraude evita dos cosas. Uno, que el inspector vea el verdadero vehículo del asegurado y las reales condiciones en que se encuentra. Y dos, que el inspector se dé cuenta que el automóvil que se intenta inspeccionar no corresponde al vehículo del asegurado. Este intento de fraude quedó como precedente en el área de inspecciones y prevención de fraude, permitiendo generar nuevas medidas de control para las contrataciones futuras. Ahí se explicó más o menos cómo nosotros investigamos esta inspección, ¿ya? La alerta nació del área del analista de inspecciones porque visualizó que en la fotografía se veía la doble placa patente. Ya con esos datos nos mandó el caso, nosotros revisamos los antecedentes que venían en la póliza, que son poquitos, venía la dirección del asegurado, venía su RUT y teníamos la patente del auto. Nosotros con eso empezamos a buscar más información y visualizamos más información, ¿ya? Y nosotros buscamos en los antecedentes comerciales del asegurado y ahí nos damos cuenta que el asegurado tenía malos antecedentes comerciales. De hecho, ahí se ve que en junio bajó su puntaje de riesgo de estar bien a 86. Para que sepan, en Chile el riesgo normal que tiene que tener es 999 y esta persona tenía 86, es decir que económicamente estaba bien mal, ¿ya? Y eso queda como precedente para nosotros. También sacamos un certificado de anotaciones vigentes del vehículo y ahí nos dimos cuenta que el vehículo lo había comprado en abril y el asegurado lo aseguró en agosto, ¿ya? Es decir que el vehículo estuvo 4 meses sin cobertura, ya, lo que nos llamaba la atención. Lo otro también es que el asegurado lo compró con crédito y tenía prenda por una entidad financiera, o sea que no lo pagó al contado, ya. Más adelante después, cuando fuimos
al concesionario, nos dimos cuenta que efectivamente existía un vehículo de similares características. De hecho, ahí en la fotografía sale que la palabra DERCO le faltan unas palabras y era la misma que nos había mandado el asegurado en la inspección. También empadronamos el domicilio, donde entrevistamos a los vecinos y nos dijeron que la casa se encontraba abandonada hace un año. No vivía nadie y el vehículo nunca lo habían visto. Con todos esos antecedentes nosotros comprobamos que en realidad estaban tratando de pasar un auto que no era. Ya el asegurado no entregó los datos verdaderos y con eso se dio de baja la póliza. Ya. Nosotros generamos mejoras a través de esto. De hecho hicimos reuniones con el área comercial, pero ahí nosotros igual nos dimos cuenta que son mayoritariamente buenos clientes, ¿ya? Entonces no teníamos que poner trabas para el ingreso porque había personas que estaban pasando fraude con la modalidad de autoinspección, ¿ya? Y acá nosotros creamos un protocolo de fotografías que sale ahí en la fotografía, donde salen los ángulos en que tienen que venir las fotos, ya sea frontal, diagonal, y eso facilitó el análisis de foto para el área de inspección. También, como hemos hablado ahora, en base a la tecnología, nosotros creamos un sistema automático de detección de metadatos, ya donde nos miden el origen de las fotos, la ubicación, el formato, la misma hora y la luz. Y con eso nosotros mejoramos el ingreso de los riesgos a través de la modalidad de autoinspección. Muchas gracias. No te vas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Una sola preguntita. Si pudieron detectar esa misma operatoria con el concesionario, en otro caso que tuviera la entidad. ¿Cómo? Ustedes en el relator novelado, digamos, llegan a colegir de que parte de la maniobra estaba vinculada a esa concesionaria. Efectivamente, nosotros tuvimos acceso a las cámaras, Ajá. ¿ya? Donde pudimos ver al vendedor saliendo con la persona que nos intentó asegurar el vehículo. ¿Ya? Entonces ahí lo pudimos asociar. El vendedor de hecho fue desvinculado porque nosotros obviamente solicitamos la información al encargado. Entonces ahí ellos hicieron su investigación y el vendedor fue desvinculado. Perfecto, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Este fue el último caso que tenemos en el día de hoy. Tenemos la plaquita. Recuerden que pueden escanear ese código QR, tienen un cuestionario para completar, completen, llenen su mail ahí, así les podemos mandar las presentaciones. Esto fue todo por hoy, les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado. Mañana sabremos quiénes son los ganadores del concurso y además tenemos unas presentaciones bárbaras, así que 9 de la mañana los esperamos, ¿sí? Hasta mañana.